Hola, mi nombre es Sandy Miley Lara González y con mi compañera Laura Michelle Mendoza vamos a presentar una demostración del teorema de Pitágoras presentado en el libro Pruebas sin Palabras. En primer lugar, pusimos un punto A y un punto B con distancia cualquiera. Por postulado 1 del libro primero de Euclides, trazamos un segmento desde el punto A hasta el punto B, formando el segmento AB. Luego trazamos una circunferencia por postulado 3 del libro primero de Euclides con centro en A, distancia AB. Luego construimos una circunferencia con centro en el punto B, distancia AB, teniendo en cuenta el postulado 3 y la definición 15 del libro primero de Euclides, en la cual nos define un círculo en donde todos sus radios son iguales. En la intersección que se forma entre los círculos colocamos un punto Q y R, trazamos por postulado 1 un segmento de A a Q y otro segmento de B a Q por el mismo postulado. Dividimos el segmento AB por la proposición 10 del libro primero de Euclides, la cual divide en dos partes iguales un segmento rectilíneo dado. Trazamos el punto de intersección P entre el segmento AB y la recta QR para dividir el segmento AB por la proposición 10 del libro primero de Euclides, en donde hemos dividido el segmento AB en dos partes iguales. Teniendo el segmento AB, trazamos una semicircunferencia con centro en P, distancia AB. Marcamos un punto C sobre la longitud de la semicircunferencia. Alzamos los segmentos AC y CB por el postulado 1 del libro primero de Euclides. Por lo tanto, ya hemos construido un triángulo rectángulo por el teorema de Euclides, en el cual nos dice que al construir una circunferencia con su diámetro en cualquier punto, este construirá un triángulo rectángulo en donde siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Por proposición 12 del libro primero de Euclides, trazamos una perpendicular al segmento CB que pase por el punto C, y por la proposición tercera del libro primero de Euclides, que aplicamos la longitud del segmento CB sobre la perpendicular S. Por lo tanto, construimos el segmento CB a partir del segmento CE. Y por proposición 31 trazamos una paralela al segmento CB que pase por el punto E, y de la misma manera trazamos una paralela al segmento S que pase por el punto E. Por ende, el segmento CE es igual al segmento ED, como es igual al segmento DB e igual al segmento CB, en donde todos sus ángulos son rectos y sus lados son iguales por la proposición 46. De igual manera, empleando la proposición 46 del libro primero de Euclides, trazamos el cuadrado al segmento AB. Y de la misma forma, empleando la proposición 46 del libro primero de Euclides, trazamos el cuadrado al segmento AC. Por la proposición 31 del libro primero de Euclides, trazamos una recta paralela al segmento AC que pase por el punto I y por el punto H. De igual manera, por la proposición 31, trazamos una recta paralela al segmento CB que pasará por el punto E y por el punto D. Encontramos el punto de intersección J entre la paralela al segmento AC, que pasa por el punto H, y la paralela al segmento CB, que pasa por el punto E. Trazamos una perpendicular por proposición 12 del libro primero de Euclides al segmento FG, que pase por el punto C, que a su vez pasará por el punto J, debido a que la paralela ED y la paralela HI
se encuentran al mismo ángulo. Encontramos el punto de intersección entre el segmento FG y la perpendicular KJ. Trazamos una paralela a la perpendicular KJ que pase por el punto F por la proposición 31. De igual manera, trazamos una paralela al segmento KJ que pase por el punto G, en donde empleamos la proposición 31 del libro primero de Euclides. La proposición 34 del libro primero de Euclides, sabemos que en la figura IHAC, el segmento IA es igual al segmento HC, y por la misma proposición sabemos que en la figura I'LCA es un paralelogramo, por lo tanto el segmento I'A es igual al segmento LC. También sabemos que son paralelas por la proposición 34 y a su vez es transversal. Por lo tanto, la proposición 29 afirmamos que los ángulos I' y A es igual al ángulo LHC debido a que el ángulo externo es igual al ángulo interno propuesto del mismo lado. También por la proposición 34 del libro primero de Euclides, sabemos que en la figura IHAC, el segmento IH es igual al segmento AC, y por la misma proposición sabemos que en la figura I'LSA es un paralelogramo, por lo tanto el segmento I'L es igual al segmento AC, por lo tanto el segmento IH es igual al segmento I'L. Como el segmento I'H es común a los segmentos IH y I'L, decimos que el segmento I' es igual al segmento HL, por lo tanto sabemos que el triángulo II'A es igual al triángulo HLC, y por consiguiente tienen las mismas áreas y comparten el trapecio I'HAC. Por lo tanto, son iguales por proposición 35. Por la proposición 34 del libro primero de Euclides, sabemos de que en la figura E de C y B, los segmentos CE y el segmento BD son exactamente iguales. Y por la proposición 34 sabemos de que en la figura E' de prima C B, el paralelogramo, sus segmentos E', serán iguales al segmento T'B. También sabemos de que son paralelas por la proposición 34 y a su vez es transversal. Por lo tanto, por la proposición 29 podemos afirmar que los ángulos E', y el ángulo D'C son iguales debido a que los ángulos externos son iguales al ángulo interno y opuesto del mismo lado. También por la proposición 34 del libro primero de Euclides, sabemos de que en la figura SDB, el segmento ED es igual al segmento CB, y por la misma proposición sabemos de que en la figura E'D', los segmentos E'D es igual al segmento CB. Por lo tanto, el segmento E' D es igual al segmento E de prima. Y como E de prima es un segmento común, podemos decir de que el segmento E es igual al segmento D', D. Y por lo tanto sabemos de que el triángulo E'C y el triángulo D'B son exactamente iguales y comparten el paralelogramo E'CB. Por lo tanto, podemos afirmar de que los dos paralelogramos son exactamente iguales por la proposición 35. Como anteriormente lo hemos planteado, por la proposición 35 del libro primero de Euclides, decimos que las áreas de
y HCA es igual al área de I'E'1 CA debido a que tiene las mismas bases AC y están contenidas por las mismas paralelas. De igual manera, el área del paralelogramo E'1 de CB es igual a la del paralelogramo E de CB. Ahora tenemos los paralelogramos E', I'E'1CA y WSAZ que se encuentran contenidos por dos paralelas y contienen la misma base SA, los cuales tienen sus áreas iguales por la proposición 35. De igual manera tenemos los paralelogramos E'1 D'SZ y WTSZ que tienen la misma base de S y se encuentran contenidas en las mismas paralelas y por ende tienen sus áreas iguales por la proposición 35 del libro primero de Euclides. Como hemos evidenciado, el área del cuadrado HICA es igual al cuadrado ASFT. Y de igual manera, SBD es igual al cuadrado SBGT. Por lo tanto, por noción común 2 del libro primero de Euclides, el cuadrado ABFG es igual a la suma de los cuadrados y HCA y el cuadrado EDBC. Por lo tanto, el área del cuadrado sobre el segmento AB es igual a la suma del área de los cuadrados sobre el segmento AC y sobre el segmento CB. Por lo tanto, un triángulo rectángulo, el área del cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los lados que contienen al ángulo recto. Por ende, vamos a comprobar en el teorema de Pitágoras si la demostración propuesta por el libro Pruebas sin Palabras es acertada. En la proposición 47 nos dan a entender de que el teorema de Pitágoras es a al cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, que reemplazándolo por nuestros segmentos sería ac al cuadrado más el segmento cb al cuadrado, que sería igual al segmento AB al cuadrado. Con ayuda de la proposición 35, la cual nos dice que los paralelos contenidos por la misma base y en las mismas paralelas tienen una misma área, y con ayuda de la proposición 47, que nos lleva al teorema de Pitágoras, concluimos de que la demostración del libro de Pruebas sin Palabras acierta al teorema de Pitágoras. En la construcción que realizamos en GeoGebra, comprobamos el teorema de Pitágoras gracias al deslizador. Por ende, concluimos de que el lado AB contiene la suma de los cuadrados AH y CB.